¿Te has preguntado alguna vez cuántas historias han cambiado el curso de una vida entera en una sola habitación, en tan solo unas horas, mientras todos fingían que no pasaba nada raro? A finales del siglo XIX, en una casa respetable de Sevilla, una mujer sin apellido fue humillada en silencio hasta que un documento, leído en voz alta, rompió el orden de la habitación. Lo que parecía un inventario más reveló algo que la historia intentó ocultar. ¿Quién sustenta realmente las casas, las familias y los privilegios? Hoy seguirás un día que no terminó en aplausos, sino que cambió destinos para siempre. Y si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora. Cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves y prepárate. Aquel día empezó torcido para Esteban Rivas, antes incluso de cruzar la puerta de su casa. No fue una mala noticia ni un contratiempo concreto. Fue una sensación física, como un peso instalado en el pecho sin explicación clara. Se levantó más temprano de lo habitual, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando el suelo durante un rato largo, repasando mentalmente el inventario que debía dirigir esa tarde. Había hecho muchos, demasiados quizá, y todos seguían el mismo patrón. Herederos bien vestidos, silencios tensos, papeles que decidían destinos sin mirar a nadie a los ojos. Aún así, el cuerpo no respondía como siempre. El café le supo amargo, y al salir notó la humedad fría del aire de Sevilla colándosele por el cuello del abrigo. Mientras caminaba hacia la casa de la calle San Vicente, le llamaron la atención detalles que solía ignorar. El eco de los pasos en la acera, el olor a cera vieja que salía de algunas fachadas, el cielo bajo de finales de 1896. Todo parecía correcto, ordenado, pero algo en él ya sabía que ese día no iba a cerrarse como los demás. María del Carmen llevaba horas dentro de la casa cuando Esteban llegó. Siempre era así. Llegar antes era una costumbre que había aprendido sin que nadie se la enseñara. Una forma de reducir riesgos. Vestía de oscuro, sencillo, con una blusa limpia y un cuello de encaje cosido por ella misma en las noches largas cuando la casa dormía. No era adorno, era una manera de no desdibujarse del todo. En las manos llevaba su cuaderno de gastos, gastado en las esquinas, lleno de números pequeños y anotaciones apretadas. Allí estaba todo lo que sostenía la casa cuando nadie miraba: carbón comprado fiado, arreglos pagados de su bolsillo, llaves numeradas, fechas, observaciones. Mientras ordenaba una mesa lateral del salón principal, sentía el estómago cerrado. Sabía lo que significaban los inventarios para gente como ella. Había oído su nombre reducido a la criada demasiadas veces. Aún así, mantenía la espalda recta y los movimientos contenidos. Esteban la vio pasar sin detenerse, como había hecho siempre, pero algo se le quedó prendido en la cabeza. La sensación de que esa casa, tan llena de herencias ajenas, respiraba gracias a manos que nadie pensaba nombrar. Cuando empezaron a llegar los invitados, el salón cambió de temperatura sin que nadie tocara una ventana. Los parientes colaterales entraron con paso seguro, hablando bajo, ocupando las sillas reservadas como si la casa aún les perteneciera. Esteban reconocía ese ambiente al instante, el de las decisiones que ya vienen tomadas, el de las sonrisas tensas que no admiten réplica. La administradora apareció poco después, revisando cada detalle con gesto seco, corrigiendo una cortina, moviendo una silla, marcando territorio sin decirlo. María del Carmen se mantuvo en los márgenes, sirviendo agua, recogiendo papeles, evitando miradas. Cada movimiento estaba medido, como si el cuerpo supiera que cualquier exceso podía volverse contra ella. Esteban se colocó cerca de la mesa con los libros y el cofre sellado, intentando adoptar su postura habitual, esa mezcla de distancia y corrección que siempre le había funcionado.
pero el pecho le latía demasiado rápido. Le vino a la cabeza, sin pedir permiso, el recuerdo de su mujer, muerta hacía ya años, y la forma en que le reprochaba con calma que confundiera legalidad con justicia. Sacudió ese pensamiento como quien aparta una mosca, aunque ya era tarde. La humillación llegó sin anuncio, como suelen llegar las cosas que dejan marca. La administradora llamó a María con un gesto impaciente y señaló el bajo del vestido de una señora sentada en primera fila. Le ordenó que se arrodillara para ajustarlo allí mismo. No hubo gritos ni reproches, solo una orden dicha con naturalidad cruel. María sintió como la cara se le encendía antes de poder reaccionar. Miró alrededor un segundo, buscando sin saber qué, y luego bajó. La rodilla tocó el suelo frío del salón y el ruido seco resonó más de lo que debería. Se concentró en la tela, en la aguja, en el gesto aprendido, mientras a su alrededor surgían risas ahogadas y miradas cómplices. Nadie intervino. Esteban presenció la escena como si algo se le hubiera desplazado por dentro. No fue rabia inmediata, fue una vergüenza lenta, espesa, la certeza incómoda de que su silencio también pesaba, y justo entonces, cuando María seguía arrodillada, entró un mensajero con el uniforme de una aseguradora, sombrero en mano, preguntando por el responsable del inventario. Traía un sobre lacrado. Esteban lo tomó casi sin pensar, sintiendo un peso extraño en los dedos, con la intuición clara de que, a partir de ese momento, nada iba a seguir el curso previsto. Esteban no abrió el sobre de inmediato. Lo sostuvo unos segundos más de lo necesario, notando el relieve del sello bajo el pulgar y el leve temblor que le subía por el antebrazo. Pidió silencio con un gesto corto, casi agotado, y el piano del fondo se detuvo en seco, dejando un vacío incómodo en el aire. Fue entonces cuando se dio cuenta de que María seguía en el suelo. Nadie le había dicho que se levantara. Esa constatación le cayó como una piedra. No era indignación teatral, era vergüenza de la que no se disimula. Abrió el sobre con cuidado excesivo y leyó primero para sí, rápido, luego otra vez, más despacio, como si temiera estar interpretando mal. La póliza era directa, sin vueltas, endoso irrevocable a nombre de María del Carmen, con destino explícito a cancelar la hipoteca de la casa para que quien la ha cuidado no pierda el techo. No había ambigüedad técnica, solo quedaba decidir si él iba a esconderse detrás del procedimiento o asumir lo que ese papel exigía. Sintió el latido en los oídos y supo que la neutralidad, esa que tanto había defendido, ya no le servía. Antes de decir nada en voz alta, levantó la vista y pidió que María se pusiera de pie y se acercara. La voz le salió firme, aunque por dentro estaba tenso. María tardó un instante en reaccionar, como si aún no creyera que la orden no traía trampa. Al levantarse, las piernas le respondieron con un leve temblor. Esteban reparó en detalles que siempre había pasado por alto: la costura reforzada del dobladillo, las manos marcadas que intentaba ocultar, el cuaderno de gastos apretado contra el cuerpo. Se lo pidió. María dudó un segundo, no por desconfianza, sino por miedo a perder lo único que le daba orden a la vida. Se lo entregó. Esteban lo abrió allí mismo, sin escenografía. Vio cifras pequeñas, anotaciones de carbón pagado de su bolsillo, arreglos hechos sin permiso para que la casa no se viniera abajo, un control minucioso de llaves y horarios. Aquello no era adorno, era responsabilidad sostenida en Minchusintusem. Silencio. Cerró el cuaderno despacio y entendió con una claridad incómoda que esa casa había seguido en pie gracias a esa mujer a la que acababan de humillar. Y con esa certeza supo que no había marcha atrás. Esteban apoyó las dos manos sobre la mesa durante un momento, como si necesitara sentir algo firme antes de seguir. El salón estaba cargado de una expectación tensa, de esas que no hacen ruido, pero aprietan el pecho.
La administradora intentó adelantarse, diciendo que ese tipo de lectura no correspondía al orden previsto, que había procedimientos que respetar, que no era momento para improvisaciones. Esteban la escuchó sin interrumpirla, pero tampoco respondió de inmediato. Por dentro, la cabeza le iba rápido. Pensó en los clientes influyentes que podían cerrarle puertas, en los comentarios que circularían en los pasillos del registro, en lo fácil que habría sido decir que todo se vería más adelante. Pensó también en cuántas veces había hecho eso mismo sin darse cuenta. Respiró hondo y pidió, ahora con claridad, que nadie hablara y que la música permaneciera detenida. No elevó la voz, pero había algo definitivo en su tono. Empezó a leer la póliza en voz alta, palabra por palabra, sin adornos. Cuando el nombre de María del Carmen sonó en el salón, el ambiente cambió. Algunas personas se removieron en sus asientos, otras bajaron la mirada. No era enfado abierto, era incomodidad. Esteban sentía el pulso acelerado, pero siguió. Sabía que, una vez dicho en voz alta, aquello ya no podía volver a esconderse. María escuchaba como si estuviera un poco fuera de sí. Cada vez que oía su nombre, le recorría el cuerpo una sacudida breve, casi física. Nunca lo había escuchado pronunciado así, completo, delante de gente que siempre la había tratado como si fuera intercambiable. El salón parecía más grande y más frío. Apretaba el cuaderno contra el pecho, tratando de mantenerse firme. Pensaba en su hermano, en los años de trabajo callado, en las noches en que había puesto dinero propio para que no faltara nada. Y aún así, el miedo no se iba. Temía que aquello fuera solo otra exposición antes de devolverla a su sitio de siempre. Esteban percibió esa tensión sin que ella dijera nada. Lo vio en la rigidez de los hombros, en la forma en que evitaba mirar a los presentes. Por eso decidió no dejar espacio a interpretaciones. Anunció que, dada la claridad de los documentos, el inventario no continuaría según lo previsto. Dijo que había una voluntad expresa que debía cumplirse de inmediato. No pidió opinión, declaró. El silencio que siguió no fue respetuoso, fue desconcertado. Alguien carraspeó, otro intentó murmurar algo, pero se detuvo. Esteban supo que había cruzado un límite y que ya no había manera de retroceder. La reacción no tardó. Un abogado de los parientes se levantó con prisa, acomodándose la chaqueta mientras hablaba de un aditamento pendiente, de una duda formal, de la necesidad de suspender cualquier acto hasta una revisión completa. La administradora se sumó enseguida, diciendo que había papeles que no estaban sobre la mesa, que aquello era precipitado. Esteban escuchó todo con una calma que no sentía por dentro. Pidió el libro de la hipoteca y la matrícula del inmueble. Mientras esperaban, notó el sudor bajarle por la espalda y el latido insistente en el cuello. Por un instante pensó en lo que vendría después. Llamadas incómodas, miradas largas, favores que dejarían de existir. Miró a María del Carmen, de pie junto a la mesa, inmóvil, y entendió que la pregunta ya no era si convenía, sino hasta dónde estaba dispuesto a sostener lo que había empezado. Cuando los documentos llegaron, los revisó allí mismo, señalando fechas, importes, sellos. La póliza ya había sido acreditada. La hipoteca figuraba cancelada. El aditamento presentado no tenía registro ni respaldo. Era endeble. Esteban lo dijo sin levantar la voz. No había margen para el teatro. María seguía cada movimiento con una atención tensa, como quien teme perder algo por no entenderlo del todo. Reconocía cifras, recordaba conversaciones sueltas sobre la deuda, noches enteras con la angustia muda de tener que irse algún día. Al ver el recibo de cancelación, algo se dio dentro de ella, no como alegría, sino como un alivio que dolía. El miedo no desapareció, se transformó. Ahora temía las reacciones, las venganzas pequeñas,
los comentarios que llegan después. Sentía las miradas clavarse en la piel. Esteban lo percibió y decidió no dilatar más. Declaró la emisión inmediata en la posesión conforme a la voluntad expresa y a la quita comprobada. No pidió asentimiento. Anunció. Hubo un murmullo breve. Alguien levantó la mano y la bajó sin hablar. El salón, que antes cuchicheaba, quedó pesado y quieto. No era un silencio de acuerdo, era el silencio que queda cuando se acaba una ventaja. Esteban pidió el manojo de llaves de la casa, las mismas que durante años habían pasado por las manos de María sin pertenecerle nunca. El pedido generó una demora incómoda, como si nadie supiera bien a quién correspondía obedecer ahora. Cuando por fin las trajeron, colgaban de una anilla gastada con marcas de uso que nadie había cuidado en mostrar. Esteban las sostuvo un momento, sintiendo el frío del metal y el peso simbólico que cargaban. Pensó en cuántas veces había reducido decisiones así a trámites sin rostro, y en cómo, ese día, cada gesto parecía irreversible. Llamó a María del Carmen por su nombre completo, despacio, corrigiendo años de omisión con una sola pronunciación clara. Extendió las llaves sin discurso, sin solemnidad ensayada. María tardó en reaccionar como si el cuerpo no hubiera alcanzado todavía a la cabeza. Cuando estiró la mano, notó el temblor leve en los dedos y cerró el puño con cuidado, casi con miedo de apretar demasiado. El salón entero observaba. Algunos desviaron la mirada, otros miraban con curiosidad mal contenida. Esteban hizo constar en acta la emisión en la posesión, con fundamentos precisos, técnicos como una barrera contra futuras tergiversaciones. María sostenía las llaves y sentía una mezcla difícil de ordenar. No había euforia ni ganas de llorar allí mismo. Había un silencio interior espeso, como si el cuerpo intentara comprender que, por primera vez, esa casa no era provisional. Recordó noches en vela por cuentas, mañanas arreglando desperfectos antes de que se convirtieran en reproches, decisiones tomadas siempre sin derecho a decidir. A su alrededor, la gente empezaba a moverse, a recomponer gestos, a aceptar una derrota que no podía discutirse en público. La administradora se apartó con el rostro duro, ya pensando en el después. Esteban observó cómo María guardaba las llaves con un cuidado casi reverencial y sintió un alivio que no tenía que ver con el deber cumplido, sino con no haber sido cómplice del abuso. Sabía que aquello no terminaba allí, que vendrían rumores y maniobras, pero en ese instante el salón era otro, ya no un escenario de humillación, sino un lugar donde algo se había corregido a la vista de todos, y eso no se borraría fácilmente. La reunión se fue deshaciendo sin un cierre claro. Algunos se marcharon rápido, con pasos cortos y rostros tensos. Otros se quedaron unos minutos más, como si buscaran una grieta para desandar lo ocurrido. El salón quedó con ese aire raro que queda cuando algo importante pasa y nadie sabe bien qué hacer con ello. María permaneció cerca de la mesa, inmóvil, comprobando una y otra vez el peso de las llaves en el bolsillo, como si temiera que dejaran de estar allí. Esteban ordenaba los papeles con una meticulosidad casi mecánica, dejando constancia de cada extremo, pero por dentro estaba exhausto. No era cansancio físico, era el agotamiento de haber sostenido una decisión contra una inercia vieja. Notó miradas que seguían a María con desconfianza, como si aceptar lo que le correspondía fuera una falta. Aquello le dolió más de lo que esperaba. Entendió que corregir una injusticia no transforma de inmediato a quienes se beneficiaban de ella, solo les pone un límite visible. Cuando el salón quedó casi vacío, María se permitió recorrer la casa sin una tarea concreta por primera vez. No era una ronda de trabajo, era otra cosa que todavía no sabía nombrar. Pasó junto al piano apagado, se asomó a la ventana que daba a la calle, recorrió el pasillo donde tantas veces había recibido órdenes sin nombre.
Tocó la pared con la palma abierta, reconociendo la textura conocida, como quien se despide de una versión antigua de sí misma. El miedo seguía ahí, discreto pero constante. Miedo a las represalias, a los rumores, a que alguien apareciera al día siguiente diciendo que todo había sido un error. Esteban la observaba a distancia, sin invadir. Sabía que no había palabras útiles para ese momento. Antes de irse, se acercó solo para decirle que los siguientes pasos legales se harían con cuidado y transparencia. María asintió. No dio las gracias, no porque no sintiera nada, sino porque todavía estaba aprendiendo cómo se agradece cuando la vida cambia sin pedir permiso. Esa noche, aunque el día ya había terminado oficialmente, nada parecía realmente cerrado. María se sentó sola en la cocina, con una lámpara encendida y las llaves apoyadas sobre la mesa, y se quedó allí mucho tiempo sin hacer nada. La casa estaba en silencio, un silencio distinto, más profundo, que no sabía todavía si era calma o advertencia. Cada crujido del suelo la hacía levantar la cabeza. Estaba acostumbrada a dormir con un oído atento, preparada para reaccionar ante cualquier llamada o reproche, y ahora el cuerpo no entendía que nadie iba a exigirle nada. El miedo seguía presente, pero ya no venía acompañado de la necesidad automática de obedecer. Eso era nuevo y desconcertante. Pensó en el hermano, en lo que significaría decirle que ya no habría que mudarse de improviso. Pensó también en todo lo que podía salir mal. Al mismo tiempo, por primera vez, se permitió imaginar un mañana sin sobresaltos inmediatos. No era ilusión, era una posibilidad frágil, pero real. Esteban tampoco durmió bien. Repasó una y otra vez cada gesto del salón, cada frase pronunciada, anticipando reacciones que aún no habían llegado. Sabía que su decisión no se quedaría sin respuesta. A la mañana siguiente habría llamadas, comentarios, intentos de presión disfrazados de preocupación legal. Aún así, no sentía arrepentimiento. Había una tranquilidad incómoda, casi desconocida, que se imponía sobre el cansancio. No se trataba de orgullo ni de sensación de heroicidad. Era la ausencia de esa culpa sorda que lo había acompañado durante años. Entendió que había dejado de protegerse a sí mismo detrás del procedimiento y que eso tenía un costo. También entendió que ese costo era menor que seguir mirando hacia otro lado. Antes de dormirse, pensó que aquel día no lo había cambiado de repente, pero sí había movido algo que ya no volvería a su sitio anterior. Y aceptó eso sin intentar justificarlo. Con el paso de las semanas, la casa empezó a cambiar de un modo que no se notaba desde la calle, pero que se sentía en cada rincón. María se movía por las habitaciones con un poco menos de cautela, como si el cuerpo estuviera aprendiendo lentamente que ya no tenía que pedir permiso para existir allí. Aún así, cada decisión nueva venía acompañada de un nudo en el estómago. Autorizar un arreglo grande, hablar con un escribano, responder una carta oficial. Todo parecía una prueba. Había noches en las que se despertaba sobresaltada, convencida de que había olvidado algo importante que justificaría que le quitaran todo. Entonces se levantaba, encendía la lámpara y revisaba papeles, cuentas, llaves. El cuaderno seguía siendo su punto de equilibrio, ahora con páginas nuevas, pero con la misma letra apretada de siempre. Esteban acompañaba ese proceso sin invadir. No aparecía sin avisar, ni daba órdenes innecesarias. Se mantenía cerca lo suficiente para frenar cualquier intento de intimidación, y lejos lo bastante como para no ocupar un lugar que no le correspondía. En el registro notó cómo algunas conversaciones se cortaban cuando entraba. Había pasado a ser alguien incómodo, y, por primera vez, eso no le pesaba tanto. La idea de abrir la casa a otras mujeres no nació como un proyecto formal. Surgió casi sin darse cuenta.
Vecinas del barrio empezaron a acercarse con preguntas simples: cómo llevar cuentas, cómo ajustar un vestido, cómo evitar que un trato verbal terminara en abuso. María escuchaba, ofrecía café, mostraba lo que sabía. No había discursos ni promesas, solo práctica. Con el tiempo, aquello tomó forma. Clases por la noche, mesas compartidas, cuadernos con nombres propios. Esteban ayudó a ordenar lo necesario para que no hubiera problemas legales, pero sin apropiarse de nada. María sentía orgullo, pero también un peso nuevo. Ser referencia sin haberlo buscado cansa. A veces extrañaba la invisibilidad que duele, pero protege. Aún así, cuando veía a otras mujeres firmar con su nombre completo por primera vez, entendía por qué valía la pena. Esteban, por su parte, empezó a insistir en lecturas públicas de cláusulas importantes en otros casos, no como gesto simbólico, sino como práctica. Había comprendido que muchos papeles solo se vuelven reales cuando alguien se atreve a decirlos en voz alta. 3 años después, aquel día seguía apareciendo en la memoria de Esteban sin avisar, como una imagen que vuelve cuando menos conviene. A veces era el olor de la cera en un suelo recién pulido, otras, el sonido metálico de unas llaves apoyadas sobre una mesa. Ya no era el mismo profesional de antes, y eso se notaba. Estaba menos dispuesto a aceptar atajos, menos tolerante con silencios cómodos. Algunas relaciones se enfriaron, otras se volvieron formales hasta lo incómodo. Esteban lo asumía sin dramatismo. Sabía que había cruzado una línea invisible y que no tenía sentido fingir lo contrario. María, mientras tanto, había asentado una rutina que parecía impensable años atrás. La casa funcionaba con horarios claros, con responsabilidades compartidas, con nombres escritos donde antes había anonimato. Las 2 ancianas acogidas pasaban las tardes en el patio, conversando al sol. Nada era idílico, pero todo era real. María no hablaba de milagros, hablaba de cansancio, de decisiones, de aprender a sostener lo que se ha ganado. En algunos atardeceres, María se detenía en el pasillo donde todo había empezado. No lo hacía para recrearse en el dolor, sino para no olvidar. Recordaba el frío del suelo en la rodilla, el murmullo contenido, la sensación de ser menos que un mueble. Esa memoria seguía ahí, viva, sin dramatizarse. Le servía para medir el camino recorrido y para no permitir que nadie lo borrara con palabras bonitas. Cuando alguna alumna preguntaba cómo había empezado todo, María contaba lo justo: un inventario, un papel leído en voz alta, una decisión sostenida a pesar del miedo. No adornaba la historia ni la hacía ejemplar. Esteban escuchaba esas versiones de lejos y sentía un apretón silencioso en el pecho, no porque se viera como protagonista, sino porque entendía lo fácil que había sido no hacer nada. La vida había seguido, como siempre sigue, pero no igual. Algunas marcas no se cierran, se integran, y esa, pensaban ambos sin decirlo, era la única forma honesta de seguir adelante. No fundo. O que mais marcou aquele dia não foi a leitura dos documentos, nem o gesto das chaves mudando de mãos. Foi a normalidade estranha com que tudo terminou. Não houve aplausos, nem reconhecimento público, nem sensação de vitória limpa. As pessoas simplesmente foram embora, levando versões diferentes do que tinham visto, algumas já distorcidas antes mesmo de cruzar a porta. Maria ficou sozinha no salão por alguns minutos, olhando ao redor como quem tenta reconhecer um lugar antigo com outros olhos. O chão era o mesmo, os móveis também, mas o peso no corpo tinha mudado de lugar. Não era leveza, era responsabilidade. Pela primeira vez, ela entendia que permanecer ali não significava apenas ter direito, mas sustentar esse direito todos os dias, mesmo quando ninguém estivesse olhando. Essa consciência caiu pesada, mas real, e ela aceitou sem romantizar. Esteban carregou aquela tarde como um marco silencioso, desses que não se contam em reuniões sociais. Em outros inventários, meses depois,
Sempre que alguém tentava empurrar uma decisão com frases prontas ou formalismos vazios, a imagem do joelho de Maria no chão voltava inteira, sem aviso. Ele não falava disso, não usava como argumento, mas deixava que orientasse escolhas pequenas, quase invisíveis. Passou a desconfiar da própria ideia de neutralidade e a reconhecer quando ela servia apenas para proteger o mais forte. Não se transformou em alguém expansivo, nem em defensor barulhento de causas. Continuou reservado, técnico, preciso. A diferença era um limite claro, agora impossível de cruzar. Ele sabia que aquele dia tinha definido não só um caso, mas uma forma de estar no mundo, com menos medo de desagradar quando agradar custava caro demais. María siguió adelante sin convertir lo ocurrido en bandera ni en relato ejemplar. Trabajaba, enseñaba, llevaba las cuentas, cuidaba la casa con la misma seriedad de siempre, solo que ahora con la autoridad de quien decide. En los días difíciles, cuando el cansancio pesaba más o algún comentario torcido llegaba por terceros, volvía mentalmente a aquel salón lleno, al murmullo contenido, al momento exacto en que todo podría haber seguido igual si nadie hubiera hecho nada. Esa memoria no le daba fuerza épica, le daba perspectiva. Le recordaba que no había sido elegida por azar ni salvada por caridad, sino reconocida por algo que llevaba años haciendo sin nombre. El pasado no desapareció, pero dejó de ser una condena muda. Se volvió parte de una historia que ella podía sostener sin bajar la cabeza. Con el tiempo, la historia dejó de circular como rumor y pasó a existir solo en quienes estuvieron allí, y quizá eso era lo correcto. La vida siguió, como siempre sigue, con problemas comunes, pequeñas conquistas e perdas inevitables. Nada se volvió perfecto después de aquel día, pero algo esencial se ajustó, como una puerta que finalmente deja de trabarse después de años. María nunca olvidó el frío del suelo bajo la rodilla. Esteban nunca olvidó el peso de aquel sobre en las manos. Esas marcas no se borraron, ni hacía falta. Quedaron como prueba silenciosa de un día en que todo ocurrió en pocas horas y aún así cambió la forma de seguir viviendo. No hubo épica, hubo consecuencia y eso, al final, fue suficiente. Al final, no hubo milagro ni redención perfecta, solo la corrección tardía de una injusticia que todos fingieron no ver. Quizás la pregunta que queda sea simple e incómoda. ¿Cuántas Marías más fueron silenciadas porque nadie tuvo el valor de leer el periódico en voz alta? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, aunque aún no lo sepa. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.